cosas. Quienes quizás no están midiendo liderazgo, pero tiene que ver el pasado. Bueno decirlo, pero lo que sí es cierto, Kiko, ahí te concedo razón, es que el liderazgo político a veces tiene que correr el riesgo incluso de ir contra la corriente, aunque esa corriente sea avasalladora, porque si ese liderazgo tiene la percepción de que hay una salida o una decisión equivocada, pues si calla va a ser corresponsable. Entonces está ante ese dilema, ante enfrentarse a un problema de popularidad y de reputación política, o enfrentarse también a la conciencia cuando se tiene plena convicción de que lo que se está decidiendo no es lo correcto, ¿no? Es que el liderazgo que se vuelve histórico, trascendente y que triunfa es aquel que asume responsabilidades, que tiene claro hacia dónde va y que no se deja llevar por la corriente. Lo que estamos viendo en Venezuela desde hace un rato es que las posiciones extremas generalmente se llevan a situaciones de hecho a los factores más moderados. Los colocan en la cola. Y los factores moderados, ya sea por defender la unidad o porque la moderación a veces es como medio comeflor, demasiado racional, no corre riesgo, entonces queda desplazada, se deja chantajear muchas veces y al final el centro de dirección cambia y pierde posibilidades. Completamente, pero ahora, fíjate. El liderazgo tiene Capriles, Henry Ramos, Manuel Rosales, lo que queda de la MUD, los partidos tienen la obligación de hacer un análisis, un debate profundo de todo lo que está ocurriendo y detectar, porque eso es parte de los tableros, si no estamos en la reproducción de los errores que se cometieron en el pasado, del todo o nada, y si al final hay fuerza para dar la batalla que se está planteando, o los escenarios que vienen se nos van a ir de las manos y vamos a comer en situaciones que al final el país va a lamentar, porque en vez de solventar la crisis lo que pueden es agravarla. Pero fíjate, además de eso viene el problema de la conducción también, porque pudiéramos estar en presencia de un nuevo liderazgo que termine siendo también impermeable a cualquier sugerencia, cuestionamiento, digamos, visión distinta, porque ya hay una agenda, hay un plan, y cumplir esa agenda, ese plan, pues no contempla quizás el que algunas voces que tengan criterios distintos puedan morigerar o cambiar rumbos ya decididos. Ese es otro problema. Pero fíjate, Vladimir, eso es complicado. Veamos, ¿no? los cabildos. En los cabildos, todo lo que yo he visto de los cabildos, lo que me han comentado mis amigos y los diputados que han ido a ellos, es que en los liderazgos, cada vez que aparece uno de estos extremistas diciendo o gritaban, juramentate, alguien de al lado le decía, no, chico, eso es un error, Guaidó tiene que conservarse como va, hay que respaldarlo. ¿Por qué ocurre la aparición de este centro racional, de este público racional que no es el que agita y que pide, vamos para Miraflores, sino que porque calma y cordura? ¿Por qué ocurre? Porque los muchachos se fueron, Vladimir, no hay muchachos. Aquí lo que es puro adulto contemporáneo. ¿Y esto que hemos visto hoy? Sí. Estos enfrentamientos hoy, bueno, son muchos menos, por supuesto, sí. Se ha ido mucha gente, pero hay una reserva allí. La mayoría de los cabildos tuvieron comportamiento pacífico, democrático, ejemplar, una belleza, porque al final la gente ha aprendido. Y tú lo ves en las redes que están infectadas de extremistas, de laboratorio, de gente que no quiere debatir con nadie y te califican. Bueno, pues yo vi mucha gente peleando. Dicen, no, un momentico, hay que respaldar a Guaidó, hay que dejarlo que se mantenga en la política. No debe juramentarse, tiene que actuar en consenso, tiene que entender el país, tiene que sumar mayoría. ¿Y qué habrá pasado entonces en Guaidó, en su mente, en su corazón, en su decisión, para llegar a hacer lo que se hizo hoy? O sea, si hace unos días apenas él incluso había declarado que no lo iban a empujar a esa decisión, pero ¿qué fue lo que cambió, digamos, y a lo mejor no es perceptible, qué fue lo que cambió para que se tomara esa decisión? La cantidad de gente que fue a la calle puede ser un factor, o ya eso estaba decidido. No, yo creo que ahí había dentro de las posibilidades. Esa era una alta probabilidad, claro, además él es militante de Voluntad Popular. Claro, Voluntad Popular. Además, Voluntad Popular es un partido que tiene conexión, tiene a Carlos Vecchio y a varios de sus líderes, bueno, porque el gobierno les dictó medidas y sanciones y amenazas de prisión y se fueron, pero tiene una política internacional muy activa, y tiene mucha relación con Almagro, con Marcos Rubio, con toda esta cosa que hay afuera, que en solidaridad con Venezuela ha tenido posiciones muy duras y que al final también juegan y forman parte de la dirección política que está en el exterior, de manera que yo creo que allí ellos sabían que todo esto que va a ocurrir era una posibilidad porque, bueno, ponías a los americanos al lado tuyo y la solidaridad internacional, y eso es un ejército que internamente no existe,
que aquí no hay, pero cuando tú haces poco de países y tú estás diciendo, bueno, si me lo toca, me pongo bravo, bueno, ellos sabían que eso estaba ahí, que eso es una posibilidad. Mira, estarán arrepentidos quienes ordenaron la detención de Guaidó y luego su liberación. No lo sé. No lo sé. Yo siempre pensé que eso era una jugada del propio gobierno, Daniel. Que a mí el cuento de que eran unos gente que y que Guaidó los convenció, no sé. A mí no me porque parece. No es lo mismo detenerlo en aquel momento que ahora. Sí, ahora sería mucho más complicado, ¿no? Sí. Lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, ojo. Mira, porque además, mira, ahorita analizando ese punto, ¿tú te acuerdas que Gonzalo López, ¿cómo se llama? El director de SEBIN, González López, cuando el episodio de la caravana que paró a Maduro, que se fue José Vicente, todo el mundo lo señaló, que una caravana paró al presidente de la República, bueno, lo destituyeron y nombraron otra gente, de manera que el director del SEBIN nunca iba a detener a nadie, a caravana alguna, si no tenía una orden de Miraflores, porque, Dios mío, podía correr el riesgo de lo que le ocurrió a su antecesor, de manera que es muy difícil que eso, pero porque además estamos jugando en cosas también donde se están provocando acontecimientos, bueno, que es parte de la política. Yo provoco situaciones, tengo un norte y aspiro a acercarme a él. Mira, aquí hay una declaración de Padrino que la veo en la página de Aporrea. Yo siempre chequeo Aporrea, dice, Padrino López, no aceptamos un presidente impuesto al margen de la ley, y también otros miembros del alto mando militar que están señalando lo mismo. El comandante del estratégico operacional también, Rivero Ceballos, ha dicho lo mismo. Y bueno, fíjate, el primer ministro Sánchez en España ha dicho, Sánchez ordena esperar a la Unión Europea. España no reconoce a Guaidó. Bueno, hasta ahora la Unión Europea, algunos países ya el caso de Francia lo hizo. Pero... Sí, a mí me gustaría, digamos... A nivel de deseo, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero a mí me encantaría que para la salvedad del país, para evitar cualquier situación que tengamos que arrepentirnos, esos son de guerra, de muerte, cosas que yo prendo vela y aspiro y llamo a la gente a que tratemos de evitar eso, que la Unión Europea jugar un papel de conciliación para buscar un acuerdo político que le permita al país, en vez de agudizar su crisis, buscarle salidas y soluciones. Porque si los escenarios esos extremos que estamos planteando aquí se dan, Vladimir, yo no agarré confesado. Yo prefiero el camino de la paz. Yo prefiero el camino del diálogo y de la conciliación. Eso sí, Maduro tiene que entender que gana más en el diálogo, en la conciliación, en los acuerdos, que en estas amenazas y en estas acciones de tú me das y yo te doy, ojo por ojo, diente por diente, porque al final de cuentas, si se le meten los americanos, él señalaba hoy a Allende, bueno, pero ve lo que le pasó a Chile, ¿no? Pero eso, 10 años de dictadura. 17. Sí, y luego tú no sabes hasta dónde conduce eso. Entonces tú estás ahorita muy seguro ahí en Miraflores, pero ¿qué pasa si te agarran y te detienen? Y bueno, y ocurre la invasión americana. Todo eso es posible, tienen que verlo. Y además es muy costoso. Yo creo que la conciliación, que la salida política es mucho más inteligente. Y yo llamo a Maduro, si alguien me está oyendo, porque como este programa en este instante lo está oyendo mucha gente, yo llamo a Maduro, a la dirección política de la revolución, como ellos mismos la llaman, a que piensen bien, a que eviten toda esa cosa horrible que comienza a nublarnos el cielo. Ajá, Kiko, y en la misma dirección, porque ciertamente Maduro no es el único actor, ¿qué llamado le harías tú a Juan Guaidó? Yo conozco a Juan Guaidó. Juan le diría, oye, Juan, vete en el caso de Freddy Guevara. Freddy Guevara tiene año y medio metido en la Embajada de Chile. Tú te metes en el timeline de Freddy Guevara en el Twitter, ve, y cada vez que Freddy Guevara dice algo, hay una gente que sale a insultarlo y a decirle cosas, a culparlo, no sé qué cosas. Y a mí me parece que Freddy Guevara, que es un muchachito como lo es Guaidó, o sea que es joven, no es como nosotros que estamos bastante usados, Vladimir. Sobre todo tú más que yo. Exacto. Pero Freddy Guevara no es ningún bicho malo, más bien es un buen político, asumió responsabilidades. Oye, caramba, es todo lo contrario de la gente que lo insulta. Yo creo que más bien debería ser valorado, pero tiene que verse en ese espejo. O sea, el hecho de que él sea joven, no es que eso le da una patente para que pueda hacer y cometer lo que sea. Que bien, que revise, que haga política, que discuta, que evalúe escenarios, que consulte, que busque hacer cosas distintas a las que se han hecho para que pueda salir airoso de este lío en el que estamos metidos. Porque yo creo que Guaidó hoy representa una esperanza que hay que cuidar. Yo creo que lo que se está expresando, o se expresó en todos estos días,
con Guaidó es un sentimiento de cambio muy grande que el gobierno tiene que evaluar. No puede decir, no, es un golpe de Estado, una cosa, no. Ese sentimiento de cambio es una respuesta a la crisis económica, al hambre. Maduro tiene que reconocer que la gente está muriéndose de hambre, que hay una crisis profunda, eso no lo puede tapar con un dedo. Uno a veces, las pocas veces que uno habla con gente del gobierno, ellos hablan como si no estuviera ocurriendo nada. No, y aquí está ocurriendo de todo, aquí. Yo tengo una amiga que un día me dijo, Vladimir, anoche lloré de hambre porque no tenía que comer. Entonces, eso es el fondo del problema. Ahora, ¿cómo se supera eso, Maduro? Y amigos, todos revolucionarios, en términos de hablarles de buena fe, ¿cómo se supera eso? Generando confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Cuando tú entiendes al otro. Cuando en vez de estarnos negando, vamos a reconocernos, porque el problema es, ahora tenemos, como tú decías, dos presidentes. O sea, la negación, el otro no existe. Entonces, aprendamos de los colombianos, de la guerra de la FARC, de 50 años, donde por la vía militar tú no puedes extinguir al enemigo. Maduro y Chávez han intentado extinguir a la oposición, no han podido, chicos, no han podido. Ahí está la oposición que cada vez que me lo agarra una fuercita aparece y demuestra su intención de producir un cambio en el país. Fíjate que ninguna de las dos cosas son deseables, que se extinga la oposición por la vía de una política de esa naturaleza, ni que se extinga tampoco el chavismo por la vía de una política de esa naturaleza. Es decir, aquí tendría que haber espacio en la sociedad para que todos los factores puedan convivir. Ahora, el problema de la coyuntura de hoy, Kiko, es que se ha ido un poco lejos. O sea, recoger velas, recoger el agua derramada o la leche derramada después de todo lo que se ha vivido en el día de hoy, no luce fácil al cortísimo plazo. Claro, la política es el arte de hacer posible mañana lo que hoy parece imposible. Eso podría darse y a lo mejor en vista de la gravedad. Lo que pasa es que también hay un problema. La OEA, fíjate tú, la postura que tomó Almagro, pues lo anula como posible interlocutor y mediador. La OEA hubiese podido jugar ese rol, hoy no lo va a jugar. Lo podrá hacer la Unión Europea, lo podrá hacer el secretario general de Naciones Unidas, lo podrá hacer el Papa. Hay que esperar que esos actores también de repente hablen acá, y mucha gente dirá, no, ustedes lo que están buscando es buscarle oxígeno a Maduro. No, no se trata de eso. Se trata de buscarle oxígeno al país. ¿A qué me refiero? Evitar que nos asfixiemos en una confrontación sin final y sin retorno, ¿no? Es lo que yo temo, ¿no? Además, hablándole al cerebro de la gente, yo no le voy a hablar de emoción de la gente porque creo que el día los debe tener agotados. Sí. Después de esas enormes y bellísimas manifestaciones y todo lo que ha ocurrido después, y luego la cantidad de muertos que han aparecido en los reportes y la violencia que se ha desatado y la amenaza de que se incremente, yo creo que pidas toda la racionalidad que se necesita. Hay que hablarle al cerebro. Hay que hablarle al cerebro. Señores, yo sé que es difícil, que la situación del país molesta, que a veces uno no ve salida, se nos ha ido la familia. Esto es una cosa horrible, cuesta comer. Yo cada vez que voy al supermercado la tarjeta me rebota porque ni dinero hay. Entonces tengo que estar quitando productos porque no llego. Todo el día las cosas cuestan más. Claro, dentro de esa situación, el aspirar a que haya un cambio, por supuesto que es lógico, pero el otro también juega. El otro también juega. Y Maduro y Chávez y la revolución han tenido 20 años con una misma fórmula, aplicando la misma forma para mantenerse en el poder. Y eso nos debería llamar a la reflexión para no cometer los mismos errores que se han cometido y que más bien en vez de sacarlos los han atornillado. Y en el caso del gobierno, yo creo que el gobierno tiene que evaluar que a partir del desastre económico en Venezuela, la revolución, el socialismo del siglo I, que tuvo tanto éxito en América Latina, hubo momentos en que Uruguay, Chile, Argentina. Brasil, Argentina, El Salvador, todos se identificaron con los éxitos de Chávez. Ahora es lo contrario. En esos países la izquierda ha perdido toda posibilidad de poder. Lula está preso porque, entre otras cosas, el desprestigio del gobierno de Maduro ha afectado a la izquierda latinoamericana, que él tiene que pensar en eso también. Él tiene que pensar que es un juego más complicado que el simple orgullo o la vanidad, que es una cosa de la política. Y que además, toda esa cosa que identificó a la revolución con dictadura, con represión, con violencia, todo eso, terminó cayendo la Unión Soviética, terminó cayendo el muro de Berlín. Esa no es la salida. La autoridad, la represión, la intolerancia, ese no es el camino. Ese no es el camino ni para la derecha ni para la izquierda. Sobre lo que debe estar pasando hoy dentro del chavismo, o sea, cómo esta declaratoria de ruptura de relaciones con Estados Unidos, de que Estados Unidos reconoce a Guaidó,
cómo todo esto puede traer, digamos, algún aire de recordación, por utilizar el término, de lo que fue abril de 2002 y cómo eso puede insuflarle ánimo a unas fuerzas chavistas que han estado bastante golpeadas también por la propia realidad. ¿Cómo no? A eso está aspirando Maduro, pero yo creo que ahí hay unos, señores, yo creo que en el chavismo hay fisura, yo creo que hay gente inteligente que debe estar pensando que la revolución como va no tiene futuro, porque no tiene salidas económicas, porque es mentira todo ese diseño que se está haciendo, porque no se resuelve la prolongación de una agonía por un modelo que ya no es viable, ese es el problema, ¿no? Si ellos no giran, si ellos no reconocen lo que está pasando y hacen un giro, pues la corriente no puede llevar por medio. Y todavía con lo que está pasando, el chavismo tiene oportunidad de dar un giro, Kiko, y con todo lo que está pasando. Yo aspiro a que siempre la razón sea una posibilidad. Yo siempre aspiro al cerebro. Yo creo que la política es el arte más inteligente del hombre, del ejercicio de la actividad del hombre. Y los que están en el poder son políticos. Kiko, ¿cuál ha sido la clave de tu madurez y tu lucidez, vale, para alcanzar ese grado? ¿Te parece? Sí, vale, de verdad estoy sorprendido positivamente. Sí. Porque me has aclarado muchas cosas, de verdad que sí, creo que para la audiencia también. Bueno, tú sabes, Vladimir, que yo siempre, en toda la televisión, en la radio, en los programas que he hecho, pues acuérdate que sí, claro, en una época yo salía hasta por la sopa, pues. Así es. Y hacía muchos chistes, mucho humor y toda esa cosa, pero ya la edad no me da para eso, Vladimir. Y luego los dolores, Vladimir, los dolores. Porque a veces, de todo esto que te ha pasado es una acumulación de dolores, ¿no? Porque en Venezuela tenemos una historia de dolores. Sí, señor. No es una historia feliz. No ha sido fácil. No. Estos años, bueno, yo creo que no ha sido fácil ni para el que está en el gobierno ni para el que está en la oposición. Sobre todo, bueno, para la gente más humilde que ha sufrido el peso de la crisis. Mira, los que están padeciendo ahorita, Vladi, bueno, los que han padecido la pérdida de familiares por la delincuencia, por los que se le han ido los hijos, los hermanos, las familias divididas, la gente que ha perdido familiares en protesta, la gente que ha perdido el empleo, la gente que no tiene cómo comprar su mercado. Bueno, ha habido de verdad situaciones muy duras, ¿no? La gente perseguida, los presos políticos, claro, bueno, hemos pasado por episodios. Fíjate, yo creo que Héctor Rodríguez es muy inteligente y que allá hay un liderazgo en el PSUV. Varios de los que están allí han demostrado tener conocimiento de habilidad política. Yo creo que tienen que evaluar lo que está pasando. Con el lente adecuado. Claro, tienen que, un momentico, tampoco que tú me estás defendiendo el paraíso. Yo creo que los chavistas de base, los que trabajan en los ministerios, reciben su bolsa clara, deben estar pensando ahorita, bueno, ¿y vale la pena que yo salga a defender este gobierno cuando pasó tanta hambre? Yo creo que ellos tienen una merma en su público muy grande y si no hacen un giro, la historia, los tiempos se los vayan a llevar por medio. Si no, hoy, mañana, porque no es un proceso exitoso. Yo estaba viendo esta mañana, ya vamos a hacer la pausa, Kiko, pero yo estaba viendo esta mañana Venezolana de Televisión y me llamó la atención que entrevistaban gente que venía de distintos estados del país y resulta que la oposición se movilizó las movilizaciones que convocó la Asamblea fueron en todo el país, en Caracas. Ni medio, ni autobús. Exacto, pero en Caracas sí hubo movilización, digamos, del interior del país por parte de la concentración del chavismo. Eso también tiene que llamarlos a ellos a la reflexión. Incluso el espacio escogido para su concentración, que no fue una mala concentración tampoco, ¿no? Vamos a decir que frente a la otra, por supuesto que fue mucho más pequeña, pero no fue una mala concentración, pero es como casi que echar el resto para mostrar el músculo que tienen, ¿no? Claro. Ese es todo el músculo que tiene el chavismo hoy en día. Se ve que tienen que pensar, Maduro tiene que pensar una cosa, mire, tú sabes que los políticos siempre quieren entrar en la historia. La trascendencia es clave, ¿no? Sobre todo cuando llegan a ser presidente. Yo creo que Maduro tiene que pensar, oye, ¿cómo voy a pasar allá? Sí, porque además puede pasar muy mal. Ya, si él evaluara con seriedad la cosa, vería que el personaje más mal visto de la humanidad en este momento es él. El peor gobernante del mundo para la gente, en China, en la Conchinchina, donde lo quiera, es Maduro. O sea, no es visto como era Chávez. Chávez era visto más bien como una esperanza, ¿no? Que defendía a pobres, con cariño. Yo creo que aquí hay unas variaciones. Que la guerra económica, que no, que me atacan, que me quieren tumbar, me dieron un atentado. Es verdad todo eso, yo no lo voy a discutir. Pero ese es el resultado de la confrontación como política. Porque cuando tú no reconoces al otro y lo persigues y lo llamas escuálio y le tiras los círculos a que le den, que no entren a la Plaza Bolívar, cuando desconoces las elecciones, entonces además le quitas todo, las funciones, cuando quitas alcaldes, cuando la Asamblea Nacional gana y tú agarras la desconoces con una decisión del TCJ, pues ¿qué esperas tú, pues? Bueno, Kiko, lamentablemente tenemos que despedirte. Gracias por acompañarnos este rato, ¿no? Y fíjate, esta mañana decíamos con Shirley que esperábamos que no cayéramos ni en la violencia ni en la represión. Y tuvimos, lamentablemente, bueno, esos ingredientes fueron marginales con respecto a la gran manifestación que se dio
pacíficamente en uno u otro sector, pero ocurrieron esas manchas, pues lamentables, que bueno, además, bueno, después de eso, ahora es que estamos viendo acontecimientos que todavía no sabemos a dónde van a deparar y bueno, Dios nos proteja. Sí, yo vuelvo e insisto, me parece que todo esto que ha producido Guaidó, la dirección política, la de afuera, la de aquí, los partidos tienen que verlo bien. Y ese capital, esa emoción, esas plazas de hoy, todo el país lleno de gente alegre, esa emoción, esa esperanza, ese es el objetivo. Esa gran mayoría, conservarla es el objetivo. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Gracias, señor Bautista.